El día de hoy vamos a finalizar nuestro avance hablando de estas dos metodologías. Recuerdan que nuestro último capítulo estaba centrado en lo que son las metodologías para el desarrollo, ¿no?, de sistemas de información. Hemos iniciado con una metodología, luego hemos hablado un poco de lo que es la ingeniería de requisitos a través de la misma metodología, que es la metodología RUP, ¿ya? Entonces, en esencia, la metodología RUP, como han podido ver ustedes, es considerada como una metodología tradicional. Sigue estas 4 fases: la fase de inicio, elaboración, construcción, transición, que son 4 etapas que hay que seguir para poder lograr ya la obtención completa de un sistema de información automatizado. ¿Ya? Ahora, su último informe, que era el que tenían que presentar, bueno, hasta requerimientos, ya implicaba simplemente las 2 primeras etapas, ¿no? La etapa de inicio y la etapa de elaboración. La etapa de construcción y transición van a darle continuidad, les decía, en la materia de análisis 2. Pero también veían en la etapa introductoria del capítulo Metodologías para el desarrollo de sistemas, que también existen otros tipos de metodologías, como son estas metodologías denominadas metodologías ágiles. ¿Alguien se acuerda qué diferencia hay entre estas y las metodologías tradicionales que habíamos mencionado al inicio? A ver, ¿a qué estaban orientadas más que todo las metodologías ágiles? ¿Alguien se acuerda? No estoy seguro, creo que no entraba mucho documentación, creo que era liviano, no estoy seguro. Muy bien. Generan menos documentación. Las tradicionales como el RUP, que es la que hemos visto, genera más documentación en etapas de análisis y diseño, ¿no es cierto? Estas no. Estas generan menos documentación porque más que todo se orientan en las otras 2 etapas, que son la etapa de implementación y pruebas. No quiere decir que no tengan las otras etapas, sí las tienen, pero mayormente se concentran en la etapa de obtención del sistema. Ese es un aspecto. ¿Qué más fuera de la documentación? A ver. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Habíamos mencionado también que estas metodologías ágiles, ¿no?, son aquellas que nos van a permitir trabajar en un tipo especial de proyecto, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos? Aquellos proyectos cuyos requisitos cambien constantemente, ¿ya? Porque estas metodologías se adaptan a esos cambios que puedan darse. Eso no sucede con una metodología tradicional. Hemos dicho que en las tradicionales mayormente son para proyectos grandes, es algo que habíamos mencionado, ¿ya? Son para proyectos grandes donde hay que pensar bien también cómo vamos a centrarnos en estas primeras etapas que tienen que ver con la etapa de análisis y diseño. Se concentran más en ese proceso, las metodologías tradicionales. En cambio, las ágiles conviene más utilizarlas, ¿no?, en aquellos proyectos cuyos requisitos puedan ir cambiando constantemente, porque utilizan esa filosofía del cambio. Entonces, el día de hoy vamos a ver en qué consiste. No son metodologías complejas de manejar, por si acaso, son bastante sencillas. Y vamos a ver cómo trabaja primero la metodología XP, ¿ya? Metodología XP. Bien, esta metodología XP, bueno, viene de programación extrema, fíjense, que es una metodología ligera o ágil de desarrollo y se basa en la simplicidad de la comunicación, la realimentación o la reutilización del código desarrollado.
Esos son los principios que rigen a esta metodología ágil XP. ¿Ya? Simplicidad, comunicación, realimentación y un aspecto importante que viene a ser la reutilización del código desarrollado bajo lo que es el modelo que ustedes ya conocen, que habíamos visto también en el capítulo 2, ciclos de vida. Ya esto utiliza uno de estos ciclos de vida que es precisamente el iterativo e incremental. Ahora sí. ¿Cuáles son sus fases de esta metodología? Bueno, como ustedes pueden ver acá, ya, este es el ciclo de vida de la metodología y claramente ustedes pueden ver acá 4 etapas. Vean que el RUP tenía también 4 etapas, ¿no? Inicio, elaboración, construcción, transición. En esta metodología, ya, tenemos la etapa de planeación, diseño, codificación y pruebas. Ya, en esencia, fíjense de manera ya bien abstracta, la metodología XP en la etapa de planeación lo que hace es capturar un conjunto de lo que se denominan historias de usuarios, ya que ahí básicamente estarían los requerimientos de lo que se quiere construir. ¿Ya? Esa es la esencia de las metodologías ágiles como XP y Scrum, que son las que vamos a ver el día de hoy. Trabajan bajo el uso de lo que son las historias de usuario. Vamos a ver más adelante qué es una historia de usuario. ¿Ya? Y esta es la esencia de esta primera parte. Vean, historias, valores, criterios de pruebas de aceptación y un plan de iteraciones, que es otro elemento resaltante de la metodología. Ya cómo vamos a ir dividiendo el trabajo por el ciclo de vida que utiliza, que es el iterativo incremental. Necesitamos ver cuántas iteraciones vamos a requerir para construir el sistema en su totalidad. En la etapa de diseño, bueno, trabaja con un diseño bastante sencillo. Lo vamos a ver qué es lo que se construye ahí. Principalmente son algunos prototipos. Y se trabaja con lo que se denomina también tarjetas CRC. Clase, responsabilidad, colaboración significa eso. ¿Ya? Esta es la etapa de diseño. Entonces, soluciones en punto y prototipos, que es lo que vamos a ver en el ejemplo. En la parte de codificación, como es usual, se trabaja con lo que es la programación, solamente que esta metodología por acá en la programación trabaja con programación por pares, es decir, programación en parejas, ¿ya? Para obtener ya el sistema, ¿no? Y por acá ya se van realizando algunos tipos de pruebas unitarias, y la integración es un proceso continuo. Las pruebas de integración constantemente se van dando, ¿no? Obviamente esta parte también es enlace con la etapa de pruebas, ya que implica seguir las pruebas de unidad, las pruebas de integración y las pruebas de aceptación. ¿Para qué? Para ya poder pasar al lanzamiento, que es el incremento que hemos visto. ¿Recuerdan la metodología, el ciclo de vida iterativo? ¿Ya? Cada que yo genero una iteración, ya tengo un incremento, ¿no es cierto?, en el sistema. Sigo la siguiente iteración, se incrementa el sistema con nuevas funcionalidades. Por eso es que acá decimos, ahí está el incremento, ¿no? Acá, del sistema que estamos construyendo, ¿ya? Entonces, esta es la vista gráfica, fíjense, de la metodología, ¿no? Y algunos artefactos que se van utilizando ahí. En esta fase 1 que mencionábamos, la fase de planificación del proyecto, vean que en una metodología tradicional tenemos la fase de análisis y diseño, ¿no? Implementación, pruebas. Acá la primera etapa es la etapa de planificación. En esta etapa de planificación lo que hacemos es establecer las historias de usuario. ¿Ya? Y estas historias tienen una funcionalidad. Son usadas para poder estimar los tiempos que nos va a llevar el poder desarrollar el trabajo especificado en esta historia. ¿Ya? Se utilizan en la etapa de pruebas también.
Entonces, un criterio de aceptación es el criterio por el cual se define si una historia de usuario fue desarrollada según una expectativa, ¿no? De estos que también son roles que vamos a ver más adelante, ¿ya? El manager, que principalmente es el que está a cargo del proceso de desarrollo. Bien. Entonces, estas historias, como les mencionaba, estiman tiempos y tienen usualmente este formato que ustedes ven acá, ¿no? Son tablas las historias que cuentan con un conjunto de elementos. Como pueden ver acá, tengo la historia de usuario, el número de historia, el usuario, ¿no? Que está estableciendo esta historia, el nombre de la historia. Por ejemplo, miren acá está la secretaria que me da esta historia que tiene que ver con lo que es la selección de pedidos a procesar, ¿no? Selección de pedidos a procesar. Tenemos la parte de prioridad, que es importante por acá especificar qué prioridad tiene esta historia, ¿ya? Si es alta, si es media o si es una de prioridad baja para entrar en producción. Generalmente las historias con prioridad alta son las que primero van a entrar ya en etapa de desarrollo. Ya luego vienen las de prioridad media y finalmente las de prioridad baja. Riesgo de desarrollo, se puede hacer un análisis de riesgo según la magnitud de lo que se esté pidiendo en la historia. Si es un proceso bastante complejo, el riesgo va a ser alto, ¿ya? Y si no, son procesos simples, pues el riesgo va a ser medio o bajo, ¿ya? Los puntos de estimación, vean que aquí dice 3.5, ¿ya? Que esto se va a ir viendo más que todo en la planificación que se va a hacer de iteraciones. Dependiendo de la magnitud de la historia, yo voy a estimar qué tiempo me va a llevar efectuar esta historia. Ya este punto generalmente está estimado en semanas. Ya yo puedo decir que esta historia me puede llevar procesarla en 3 semanas y media. Puede ser establecidos los puntos también a través de lo que son los días. Ya mucho depende de la planificación inicial que se pueda hacer, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y vean lo que les mencionaba hace rato. El programador responsable o la obtención de esta historia va a estar de acuerdo a lo que hemos mencionado, que tenía que ver con la programación por pares o por parejas. 2 programadores a cargo de este proceso de desarrollo, ¿ya? De esta historia que tiene que ver con selección de pedidos a procesar. Y acá tenemos una breve descripción de la historia, ¿ya? Cómo es que se va a lograr obtener lo que se está pidiendo por parte de este usuario, ¿no? Que es la secretaria, ¿ya? Entonces, vean, de esta manera se van estableciendo los requisitos para el futuro sistema de información automatizado. Ya voy a tener al inicio, en la etapa de planeación o planificación, un conjunto de historias que van a reflejar los requisitos que nosotros con la metodología RUP, fíjense, no podíamos capturarlo directamente. Con la metodología RUP han visto que necesitábamos modelar el negocio, seguir un conjunto de modelos para conocer cómo funciona el negocio y recién proponer los requerimientos. Este es un requerimiento, el que ustedes pueden ver acá. Selección, dice, de pedidos a procesar. Un requerimiento funcional, ¿no es cierto?, del sistema. Entonces, acá ya resulta más sencillo porque lo único que voy a hacer para capturar esta información es valerme de lo que hemos visto en el capítulo 3, los métodos y técnicas de recopilación de información. Como yo sé lo que quiere esta secretaria, voy a ir a entrevistar, voy a ir a tomar la información que necesita y voy a elaborar voy a elaborar mi historia de usuario de acuerdo a lo que me pida este usuario, en este caso, secretaria, que es el caso del ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ahí vean que es más fácil, ¿no?, el poder trabajar con la captura de requisitos. Me voy con la herramienta de captura de información, de recopilación de información, que puede ser una entrevista, por ejemplo, a la secretaria, para poder ver qué es lo que ella quiere que yo le desarrolle en el sistema. ¿Ya? De esa manera tenemos ahí un ejemplo de historias. Bien, la fase 2 es la fase de diseño. Un elemento esencial en la fase de diseño es la elaboración de las tarjetas, ¿ya? CRC, que tiene que ver con clase, responsabilidad y colaboración. Estas van a permitir al programador, al equipo de programación en este caso, el poder centrarse y apreciar
el desarrollo orientado a objetos, olvidándose de malos hábitos de la programación procedimental. ¿Recuerdan esa programación que les han enseñado en técnicas de programación 1? Por acá, bueno, nos centramos en lo que es la programación orientada a objetos y por acá se trabaja de esta manera, ¿no? Vamos estableciendo un conjunto de clases, vean, las responsabilidades de estas clases y los colaboradores. ¿Cómo es eso de clases, responsabilidad, colaborador? Aquí tenemos un ejemplo. Este es el formato para trabajar con una tarjeta CRC. Tengo, por ejemplo, la clase transacción bancaria, nombre de la clase. Por acá tengo los datos y acciones de esta clase. Vean acá, por ejemplo, datos de transacción, usuario actual, giro de dinero, abono de dinero, consultas de saldo, ¿no? Y por acá tengo con quienes colabora esta clase transacción bancaria. Entonces, es decir, con qué otras clases se relaciona, quiere decir eso, ¿ya? Entonces, este es el formato para trabajar con una denominada tarjeta CRC, ¿ya? Ese es un ejemplo. En base a esto, obviamente ya se va estructurando la parte interna, ya que tiene que ver con esta parte estática del modelado del sistema que se está proponiendo, ¿no? A través de un conjunto de tarjetas que van a estar reflejadas en un diagrama, por ejemplo, que podríamos utilizar de UML, que viene a ser, por ejemplo, el diagrama de clases. Entonces, cuando yo veo el diagrama de clases, que es el modelo del dominio que ustedes aprendieron a construir, pero acá ya estamos hablando ya de la solución. O sea, no son entidades del negocio las que se manejan acá, sino ya son entidades del sistema, ¿ya? Para lograr esta parte de lo que es el diseño. Ya estamos hablando del sistema. Entonces, ustedes van a aprender en Análisis 2 a construir este diagrama de clases para un sistema de información automatizado. Nosotros lo hemos aprendido a construir, pero para un sistema actual, o sea, un sistema del negocio, cómo está funcionando actualmente. Eso hemos traducido a este diagrama, ¿ya? Entonces ahí van a construir ya los diagramas de clases y de ahí van a ir pudiendo establecer cada una de estas tarjetas, con qué elementos están relacionados, ¿no? Para poder ya obtener el conjunto de tarjetas que requiera el proceso de desarrollo que ustedes están realizando. Bien. También parte del diseño, como les mencionaba, vienen a ser los prototipos, ¿ya? Y eso quiere decir que también la metodología me permite hacer uso, ¿ya? De lo que es el ciclo de vida basado en prototipos. Por acá yo me voy a crear un conjunto de prototipos de las interfaces futuras del sistema. Entonces, de acuerdo a cada historia de usuario, yo voy a ir elaborando un conjunto de prototipos, ¿ya? Y un prototipo, como ven, simplemente es un elemento que me permite inicialmente en la etapa de diseño mostrar cómo van a ser las futuras ventanas del sistema automatizado, ¿ya? Entonces, de esta manera voy también construyendo prototipos en la etapa de diseño de la metodología XP. En la fase 3 de codificación, ¿qué es lo que hacemos acá? Ya, como ya es la etapa de desarrollo, se programa con pares, hemos dicho, equipos de trabajo de 2 personas, que son los desarrolladores o los programadores. Ya hay que ir trabajando, estandarizando lo que es el código, que es una buena práctica que sigue esta metodología, ¿no? Que recomienda que siempre se vaya trabajando con lo que es la estandarización. ¿Ya? Se codifica el sistema en equipos de trabajo, o sea, en pares de programadores, y luego se lleva a cabo una integración paralela, ¿no? Entonces, debido a esta integración no se garantiza la consistencia y la calidad. Ya estamos en etapa 3, etapa de codificación, eso se va a ir luego recién en la etapa ya de pruebas, ¿no? Pero por acá, fíjense, trabajamos con esta lógica, ¿no? La parte de estandarización, ya, describe las convenciones que se utilizan para trabajar con el lenguaje de programación. ¿Cómo es eso? Bueno, ustedes ya lo conocen,
Por acá yo voy a ir generando cierto tipo de código de acuerdo al sistema que se esté desarrollando y ya voy a ir también estandarizando el mismo. ¿Para qué? Para que luego sea también fácil su reutilización, que hemos dicho al inicio, ¿no? Que esta metodología también me permite trabajar reutilizando código. ¿Ya? Entonces, para poder ir facilitando esa comunicación interna en el equipo de desarrollo, ya para poder ir reutilizando también el código, es conveniente que se vaya estandarizando. ¿Ya? Y ahí tenemos algunos ejemplos de este proceso. Finalmente, una vez se va codificando, obviamente ya se van obteniendo las interfaces de los usuarios. Y ya la interfaz viene a estar, viene a traducir lo que teníamos ya establecido en el prototipo, ¿no? Producto de ese prototipo de la etapa de diseño, yo ya vengo a construir las interfaces, de acuerdo a la iteración, de acuerdo a las historias que se hayan planificado en la etapa inicial. Ya estas interfaces no están hechas en una herramienta case, como en el caso de los prototipos, ¿no? Para diseño de prototipos, sino que estas ya están estas están elaboradas a partir del uso ya de un lenguaje de programación, ¿sí? Finalmente, la etapa 4 de la metodología, la etapa de pruebas, me permite trabajar con pruebas funcionales. Ya saben ustedes que es una prueba funcional, lo hemos visto en el capítulo 2. Además, se elaboran pruebas de aceptación, que también las conocen. Recuerdan que hemos hablado de las pruebas de aceptación y las pruebas de validación. ¿Quién se acuerda qué diferencia hay entre una prueba de funcionalidad y una prueba de aceptación o validación? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién realiza las pruebas funcionales? ¿Se acuerdan o ya se olvidaron de ese conocimiento? ¿Quiénes realizan las pruebas funcionales? En este caso, los desarrolladores. ¿Quiénes realizan las pruebas de aceptación? Los usuarios del sistema. Ya yo tengo un sistema totalmente probado, ya, o sea, funcional, podríamos decir, a través de la ya aplicación de pruebas funcionales, ya puedo pasarle el producto de esta iteración al usuario final. ¿Para qué? Para que pueda realizar las pruebas respectivas. ¿Ya? El cliente es el responsable de revisar tanto las pruebas de aceptación como los resultados obtenidos al ser estas aplicadas. Sabíamos eso, ¿no? Esas son las pruebas de aceptación o también conocidas como pruebas de validación de usuario, ¿ya? Una historia de usuario no se considera lista hasta que haya pasado todas las pruebas de aceptación. Quiere decir que al inicio veíamos un ejemplo de una historia con usuario secretaria. Quiere decir que esta historia que me permitía obtener algo dentro del sistema, al final, cuando pase por este tipo de pruebas, ¿no? Pruebas de funcionalidad, va a estar lista para entregarle al usuario secretario, en este caso, para que pueda realizar las pruebas respectivas y ver si realmente cumple con lo que se había establecido al inicio, ¿no? Si se ha respondido a ese requerimiento. Y ahí están las pruebas de aceptación. Y bueno, una forma de poder trabajar documentando las pruebas, por ejemplo, las pruebas de aceptación, es esta que ustedes pueden ver acá, ¿no? Tengo el número de prueba, tengo las variables que he utilizado, ¿no? ¿Qué se espera del sistema y qué se obtiene del sistema? Este es un formato, existen muchos por si acaso, ¿no? Hay otro formato que le permite al usuario valorar si se cumple o no se cumple con ese requerimiento que se ha establecido, ¿no? Entonces se va verificando y se va trabajando en este sentido, ¿no? Elaborando un conjunto de tablas que me permiten ver si realmente el sistema está respondiendo de la manera correcta. ¿Ya? Entonces eso se documenta a través de tablas. Y ahí tenemos la etapa final de cómo se va trabajando con lo que es la metodología. ¿Sí? El ciclo de vida, hemos dicho, es el ciclo de vida iterativo incremental.
Si ustedes pueden observar esta imagen, podemos ver por acá el ciclo de vida en cascada. Recuerda que era todo en uno, ¿no? Todo en uno entraba acá, se construía el trabajo en uno, se obtenía el trabajo en uno, no se recomendaba cascada para proyectos grandes. Luego viene el iterativo que utiliza el ciclo de vida en cascada. Por ejemplo, este ciclo de vida iterativo también utiliza la metodología RUB, lo hemos visto, ¿no? Y lo van a ver ustedes más claramente en análisis 2, porque van a ya entrar a etapa de construcción de sus sistemas. Y van a ver esta parte, ¿no? Y también vean, si comparamos esto, la metodología XP trabaja con lo que es el ciclo de vida iterativo incremental, pero vean cómo trabaja, ¿no? Están las etapas, la etapa de análisis, que ustedes ven que es constante durante el proceso de desarrollo, y las otras 3 etapas que tienen que ver con diseño, implementación y pruebas, ya se van haciendo progresivamente acá, conforme se vaya implementando cada una de las historias que se tienen establecidas al inicio y conforme se vaya también trabajando con cada una de las iteraciones. Entonces quiere decir que todo el trabajo se divide en tareas pequeñas, ¿ya? Y esto entra en producción. Se diseña, se implementa, se prueba. Y ya se tiene una parte funcional del sistema, ¿sí? Entonces, es como si se separara este proceso en pequeñas partes, partes más pequeñas de lo que usualmente se hacía por acá, ¿no? Entonces, ahí vean cómo trabaja la metodología XP. Y esto quiere decir que si ustedes quieren, por ejemplo, desarrollar su sistema con una metodología como esta, cuando me elaboren su cronograma de trabajo, recuerdan el cronograma de RUB cómo era. Cuando elaboren el cronograma de trabajo con XP se va a ver esto, acá reflejado, ¿no? De esta manera voy a ver esa fase ya de obtención del sistema. Claramente ahí va a estar la fase de análisis, que en este caso, recuerda, la metodología tiene la fase de planificación, ese es en vez de análisis, ¿no? Planificación, luego tiene diseño, implementación, pruebas, ¿no? Y de esta manera se va obteniendo el sistema. Vean que es bastante diferente, pero basada en el mismo ciclo de vida iterativo incremental, ¿ya? Entonces, esto es lo que tendrían que reflejar en su cronograma ustedes, ¿no? Adaptar ese cronograma sabiendo de que de esta manera trabaja la metodología. Bien, eso es en esencia entonces lo más importante de la metodología XP. A ver, vamos a ver un sistema con esta metodología. Para que se comprenda mejor estas etapas que acabamos de ver, que son las que sigue la metodología. A ver aquí. Bien, este es un sistema. A ver, vamos a ver el título. Estamos en la página 80. Un sistema de registro y administración documental para una biblioteca, dice. Central del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Ahí está el título. Eso es lo que se realiza acá. Y miren, este trabajo de investigación que vemos acá de ejemplo, está basado en lo que es la metodología XP, pero también fuera de eso, utiliza lo que es la metodología UE, que no la vemos nosotros acá en análisis 1, la van a ver en análisis 2, ¿no? Acá está UE, ¿ya? Bueno, creo que elegí mal. Esta es Scrum, que es la metodología que vamos a ver a continuación. Déjenme abrir nuevamente la tesis. Aquí está. Ahora sí, esta tesis es con metodología XP. Vean, acá están las historias.
Vamos a ver. 132. Ahí está el nombre del trabajo. Es un sistema de gestión de activos basado en estándares de software libre para la gerencia de administración y finanzas, dice, de Inbiobras Bolívar, ¿no? Ahí tenemos. Esta tesis sí está basada en lo que es la metodología XP. Vamos a irnos a ver un poquito su estructura. Ahí está, miren. Programación extrema, ¿no? Y también afuera de XP utiliza los diagramas de UML. Utiliza UML para un poco referir la estructura misma, dinámica y estática del sistema. Entonces, miren, hace uso de lo que hemos visto como son los diagramas de casos de uso, diagramas de clase, ¿no? Que son diagramas de UML. Bien, esa es vemos ahí en su índice cómo está trabajando el trabajo, ¿no? El de investigación este. Como hemos mencionado, la metodología XP tiene una etapa de planificación y esta etapa requiere que se vaya elaborando un conjunto de historias de usuario. Vean, aquí está la historia 1 y ahí está, ¿no? Que es el nombre de la historia, registrar activos, por ejemplo, ¿no? El usuario, especialista financiero, la prioridad, en este caso alta, vean los tipos de prioridades, el riesgo, puntos, ¿no? En qué tiempo se puede hacer. Y la descripción, ¿en qué consiste esta historia? Vean el formato que hemos visto en la presentación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Luego de poder capturar la información, ahorita ahí están las historias de usuario, vean, generalmente se hace un análisis de la situación actual a través del uso de los instrumentos de recopilación de información. Lo mismo que me han hecho en su informe en el cual les pedía resultados de sus entrevistas, de sus encuestas, ¿no es cierto? Entonces acá, vean, tiene el análisis de lo que se ha obtenido. Seguramente allá me hablaba de entrevista. Esto debe ser de una entrevista estructurada. Miren. Entonces hay ese proceso primero de recopilación de información. Acá tengo los resultados. Con esta información que he obtenido a través de las técnicas de recopilación de información, ya me puedo ir ya a capturar requisitos con lo que es la metodología. ¿Ya? Ahí está, miren. Levantamiento de requerimientos. Dice, después de haber recopilado información, ya empiezo a trabajar con el conjunto de historias de usuarios, ¿no? Que voy a necesitar para construir el sistema. La metodología es iterativa incremental. Vean, primera iteración. Ahí está un conjunto de historias de usuario. Esta es la historia 1. Vamos a seguir viendo, por acá está la historia 2, vean, el nombre de la historia, el usuario, quién es el encargado de la historia, prioridad y los detalles, ¿no? Y algunas observaciones si se tuviese. Y por acá ya me va ofreciendo inclusive el prototipo, miren, ¿sí? Más adelante vamos a ver esa parte. Historia 3, ahí está su prototipo, historia 4, y esto es para la primera iteración, 4 historias. Segunda iteración, la metodología, bueno, el ciclo de vida iterativo presente, vean. Historia 5, 6 en este caso, el detalle de la historia. La historia 7 para esta segunda iteración. Tercera iteración, sus historias, ¿no? Sus requisitos, quiere decir eso. Vean, historia 10. Historia 11 y todas las historias para esa iteración. Cuarta iteración y ahí están las historias. De eso se trata la metodología, de poder armar un conjunto de requerimientos a través de las historias de usuario, que vean que son simples de poder elaborarlas. Y listo, ya tengo los requerimientos funcionales. ¿Dónde están reflejados? En las historias de usuario. Ya sabemos que es un requerimiento funcional, por eso era importante que veamos esa etapa previo a ver lo que son estas otras dos metodologías, ¿no? Y por acá están los requerimientos no funcionales, que igual ya los conocen, vean el número tal cual hemos visto la descripción del requisito, inclusive acá aumenta usuario y tipo de requisito, pero acá son todos los atributos del sistema. ¿Ya? Por ejemplo, un requerimiento no funcional, necesitamos un manual de usuario, ¿no? Y por acá está el requerimiento ya establecido. Lo mismo que hemos visto ya.
Ahora sí, termino de capturar los requisitos. Ya sé, vean que es simple en comparación con el RUB. El RUB me decía, haga primero el modelado del negocio, elabore el modelo de casos de uso del negocio, pase al modelo del dominio, elabore el diagrama de actividad, y con eso recién ya puede capturar requisitos. Acá no, acá directamente después de capturar la información a través de las técnicas de recopilación de información, capturo requisitos con las historias de usuario. Los funcionales y los no funcionales, según yo considere acá, los atributos del sistema, ¿ya? Por acá tengo ya un plan de entregas que se está centrando en una tabla también, que tiene el conjunto de iteraciones, vean, aquí tengo la primera iteración, tal cual lo hemos visto arriba, que está compuesta por un conjunto de historias, las que se mencionaron arriba. Y acá está la planificación de iteraciones, que es el nombre que se le da acá, ¿no? Tengo la historia 1, 1 y 2, la historia 3, 3 y 4 y la historia 5. ¿Para qué se conjuncionan estas historias? La primera era el registro de activos, fíjense que se mantiene. Por acá estoy uniendo la historia, tiene que ver o está relacionado acá la historia 1 con la historia 2, ¿no? Para ingresar referencia del activo, porque acá se registra. Prioridad, y es como que un resumen de la iteración que me muestra en esencia qué historias participan, la prioridad, el riesgo y los puntos estimados para poder lograr la obtención de esta primera iteración. Terminando esta iteración, voy a tener un sistema que hace registro de activos, que ingresa referencia de activos, que permite ver la movilidad de activos por referencia, buscar el activo desde el módulo de movilidad de activos. Vean, todo esto va a permitirse, una vez se dé esta primera iteración, voy a tener una parte del sistema que va a poder hacer todo esto que ustedes ven acá. ¿Ya? Ahí están las historias participantes, de acuerdo a lo que hemos hecho en la primera parte. Luego tenemos acá la otra planificación para la segunda iteración. ¿Qué historias participan? De las 6 a las 9. Esto es lo que voy a obtener y en este tiempo, ¿no? Y el riesgo y la prioridad por acá, ¿sí? Lo mismo, iteración 3, iteración 4, y son 4 iteraciones nada más creo que tenía, ¿no? Acá está el análisis de riesgo, ¿ya? Y vean que de esa manera ya voy obteniendo, ¿no? Ya tengo planificado cómo voy a ir obteniendo el sistema. Aquí terminaría ya un sistema totalmente completo con la última iteración que tiene que ver con reportes. Miren, reportes de registro de activos, de incorporación de activos, de registro de consumibles, dice, ¿no? Hasta aquí tengo ya terminada esta parte de planificación con las historias y la planificación de historias, ¿no? Y esto es complementario, vamos a irnos a lo esencial que hemos mencionado acá. Y esto es para el análisis de riesgo. ¿Qué se hace luego? Acá se ha hecho de acuerdo al tipo de trabajo, vean, un conjunto, el establecimiento de los módulos del sistema. Entonces se ha separado, ¿cómo voy ahora, ya que tengo la planificación del sistema, cómo está dividido, organizado por iteraciones? Ahora voy a ver qué módulos voy a tener dentro del sistema. Y acá, por ejemplo, se ha trabajado con módulo de activos, un módulo de consumibles, un módulo de usuario administrador, que siempre es importante. Recuerdan cuando hacíamos requerimientos funcionales, les dije siempre hay que poner, ¿no? este módulo. Y un módulo reportes. Así está estructurado el sistema, ¿no? De acuerdo a esa planificación nuevamente que se ha hecho al inicio, ¿ya? Y todos los reportes que convengan acá realizar. Y acá se ve de manera gráfica esos módulos del sistema y sus submódulos, ¿no? ¿Qué es lo que van a contener? Vean. Es como ver el sistema y sus partes en todo caso, ¿no? Para que se entienda mejor la estructura del mismo. Y luego vean que aquí hace la inclusión, esto no es necesario en la metodología por si acaso, pero en el caso de este trabajo ha optado el investigador por incluir UML, ¿no? Y vean que acá están los casos de uso que ustedes conocen, acá están los usuarios, los casos de uso que van a participar, administrar activos, incluye validar. Vean que esto se llama, según lo que hemos visto, reutilización, ¿se acuerdan? ¿Qué se está reutilizando? El caso de uso validar usuarios. Quiere decir que este especialista para administrar activos tiene que validarse, obligatoriamente. Para generar reporte, se valida. Si viene acá directamente al sistema administrar usuario, primero tiene que validarse, ¿no? O sea, la inclusión obliga a que se ejecute el proceso. ¿Ven cómo ese conocimiento que hemos visto ahí
de manejo de casos de uso se aplica también para sistemas, ¿no? Ya este es un modelado de un sistema completo, ¿no? Con todos los módulos y la reutilización aquí también reflejada. Vean la inclusión y la reutilización de este caso de uso. Nuevamente, no es, en la metodología no dice utilice casos de uso, pero nosotros nos valemos del lenguaje de modelado unificado como para representar algunos aspectos del sistema y cómo se van a ir utilizando. Y recuerdan que en algún momento les dije, los casos de uso son importantes porque luego para sistema me muestran las interfaces principales del sistema y cómo yo voy a ir como usuario accediendo a las mismas, ¿no? Bien. Ahí están las referencias, ¿ya? Vean, ahí seguimos viendo casos de uso y cómo se van manejando. ¿Qué es esto? Lo que ustedes conocen como la descripción de casos de uso expandidos, pero para poder modelar sistema en este caso, ¿ya? Ahí está el diagrama de clases, que ya lo conocen también, saben qué es esto y saben que una clase tiene el nombre, sus atributos y sus operaciones. Aquí incluyen otro diagrama que lo van a ver también en análisis 2, es el diagrama de secuencias. Seguimos viendo casos de uso, miren, para documentar el sistema. ¿Sí? Y esto por partes ya se está viendo, ¿no? El sistema por partes, con todos los elementos que implican su construcción, incluyendo UML. Esta es su descripción y esto está por iteración. Termina de hacer todo eso, que es la inclusión de UML nada más. Y bien, diagrama de actividades, ¿no? ¿Sí? Eso ya saben manejar también ustedes. Pero para negocio, lo mismo en sistemas, solamente que la orientación es diferente. Vamos a irnos a la otra parte. Ahí está, etapa de diseño. Pasamos la etapa de planificación, nos vamos a la etapa 2, diseño de la metodología. ¿Recuerdan? Primera etapa planificación, segunda diseño. En el diseño, bueno, este es una ayuda nada más para ver cómo va a estar el sistema principal y sus elementos, sus componentes, ¿ya? Ahora sí, esto es diseño, ¿ven? Aquí ya me está mostrando las pantallas del sistema. Está login, menú principal y todo lo que compete al sistema. Acá se ha considerado como parte del diseño del sistema. Métricas de calidad, esto lo van a ver en ingeniería de software, eso sí, se ingresa siempre, les van a exigir en el proceso de desarrollo. Esto es parte del diseño, estas son clases ya del diseño, igual es inclusión de UML. Diccionario de datos, les van a enseñar a hacer en base de datos también, ya su diccionario de datos respectivo. Por eso les decía, tiene relación con base de datos también la materia, porque ahí van a ir agregando elementos con el enfoque de base de datos a sus proyectos. ¿Ya? Ok. Etapa 3, producción y pruebas, vean. Aquí está. Otra vez vemos las iteraciones, que igual las hemos visto en la etapa anterior, solamente que acá tenemos ya las iteraciones completas, ¿no? Con lo que es las historias. Vamos a ir a ver directamente. Por iteración, ya que tiene relación con lo que se ha visto al principio. Y finalmente la etapa de pruebas. Acá están las pruebas de aceptación por iteraciones. Miren, primera iteración, su caso de prueba 1, su prueba de aceptación. Y les decía que esto varía de acuerdo al formato que ustedes utilicen para documentar la prueba. Estas son pruebas de aceptación. Ahí está. Segunda iteración, sus pruebas. Tercera iteración y también va a tener sus pruebas. Y esta es la etapa final de la documentación con la metodología XP. Entonces ahí podríamos decir que se acaba esta parte del uso de la metodología ya cuando se termina el ciclo de vida, ¿no? Utilizando las pruebas, documentando las pruebas que se han utilizado para el desarrollo del trabajo. ¿Ya?
Vean qué es lo que se espera por acá, está acá, y qué resultado es el esperado acá, ¿no? Se va colocando, ¿no? Evaluación de la prueba completada, dice al 100%. Estos formatos, nuevamente, ustedes los pueden ir consiguiendo. Hay diferentes libros que nos hablan de pruebas, tipos de pruebas, y que nos dan la referencia de cómo podríamos documentarlas, ¿ya? Este es un ejemplo nada más de cómo se va aplicando las pruebas de aceptación. Bien, vean que esta es la etapa final, luego ya hay otros criterios de costo-beneficio que se ven para poder hacer el análisis de costo del sistema. Pero nuevamente eso no es el enfoque de la materia, eso lo van a ver también en ingeniería de software, ¿ya? Aquí se termina entonces la etapa última de la metodología, en la etapa de pruebas, ¿ya? Y de esta manera ustedes pueden ver que trabaja lo que es la metodología XP. Entonces, mucho modelado, solamente hablando de la metodología no hay, que es lo que principalmente utiliza. Básicamente lo que han visto ahí, que son las historias, la planificación de iteraciones, los prototipos, que en este caso lo puso en planificación, pero lo correcto es que pongamos prototipos en diseño e interfaces en lo que es implementación, ¿ya? Y la parte de pruebas, ya las tablas que refieren las pruebas que se han ido aplicando. Ya, esa es una tesis de ejemplo. A ver. Les voy a mostrar una más para terminar esto de la metodología XP. Este es un trabajo que está en producción también. Que es un sistema web, fíjense, de reservas. Está viendo, ¿no? De reservas y encomiendas en línea para una empresa de transporte, Expreso Tarija, dice. Igual este trabajo ha sido realizado con XP y nos vamos a ir a ver simplemente acá en su índice las etapas que acabamos de ver también con lo que es la metodología. Miren, por acá tenemos, este es un marco teórico, aquí está, capítulo 2, planificación. Aquí está, aquí, ¿no? Planificación y diseño, según la metodología. ¿Qué es lo que se tiene en planificación? Las historias de usuario. Se trabaja con iteraciones también. Nos vamos a ir directo ahí. Ahí está, planificación. Y vean que lo que voy a tener es un conjunto de historias de usuario, ¿no? Tal cual veíamos en la anterior tesis, ¿no? En este caso se tienen las historias y luego acá está la tabla, resumen podríamos decir de historia, de las historias de usuario. En este caso, este trabajo tiene 10 historias de usuario. Aquí está la planificación que veíamos en el otro caso, planificación de iteraciones. ¿Cuántas iteraciones? Para este trabajo son 1, 2, 3, 4 iteraciones igual, que lo que hacen es dividir las historias que se han plasmado al inicio. ¿Vean? Aquí está el plan de entregas. Un conjunto de tareas que son las que se logran implementando las historias. De las tareas vamos a hablar cuando hablemos de Scrum, ¿ya? Aquí está el plan de entregas, planificando las fechas en las cuales se van entregando el producto final, ¿ya? Acá está la etapa de diseño, miren. En el diseño me muestra algo de la base de datos, modelo estructural, y esta es la primera iteración. ¿Sí? Y acá está, esto era lo que le quería mostrar, que no tiene el anterior trabajo que hemos visto. Tarjeta CRC, ¿no? Para la primera iteración. Ahí tengo la clase, sus responsabilidades y sus colaboradores. Es decir, la clase usuario, ¿qué puedo hacer con esta clase? Y quiénes colaboran con esta clase, qué tablas colaboran. Este es un ejemplo de tarjeta CRC, ¿no? Miren, clase bus, responsabilidades, colaboradores. Aquí están las tarjetas de las cuales hablábamos en la presentación, ¿ya? En la parte de diseño están los prototipos. Vean acá, está un conjunto de prototipos por iteración, ¿no? Aquí tenemos 2 prototipos. Segunda iteración, tarjetas CRC, sus tarjetas.
y sus prototipos. Tercera iteración, tarjetas, prototipos. Cuarta iteración, tarjetas y sus prototipos respectivos. Vean. Este es el estudio de factibilidad, que nuevamente no es objeto de estudio, pero que lo van a aprender a hacer en ingeniería de software. Capítulo 3, implementación y pruebas. De acuerdo a la metodología, acá tengo el modelo físico de la base de datos, que es importante en la etapa de implementación. Está algo del código, ¿no? Y sus interfaces respectivas. Vean, interfaz. Esto es implementación. Para registro de encomiendas, ahí está, interfaz, registro de ventas, interfaz, ¿no? Entonces, toda la parte ya del sistema, esos prototipos que hemos visto arriba se han convertido ahora en interfaces en etapa de implementación. Luego viene la etapa de pruebas, están las pruebas de aceptación y, ¿no? Que este trabajo está en producción, es decir, está todavía en etapa de complementación de la etapa de pruebas que se tiene que hacer también por iteraciones. Y vean, pero acá no están las pruebas de aceptación. Un ejemplo de cómo también se pueden trabajar este tipo de pruebas. ¿Ya? Entonces, vean, de esta manera se trabaja con la metodología XP. En este caso no hay modelado, no se ha utilizado UML directamente, netamente se ha hecho uso de lo que es la metodología, que también es posible hacerlo. En algunos casos resulta importante mostrar UML para algunos enfoques, podríamos decir, del sistema, ya viendo las clases que se manejan en el sistema con un diagrama de clases, viendo los requerimientos del sistema con un diagrama de casos de uso, se puede incluir dentro de lo que es la documentación, pero que no es exigible por la metodología, por si acaso. La metodología me dice, trabaje inicialmente con sus historias, planifique las historias, divida las iteraciones, luego trabaje con sus tarjetas CRC, elabore los prototipos, implemente los prototipos ya en etapa de implementación y luego documente las pruebas. Eso es lo que hace en esencia la metodología XP. ¿Ya? Bien, nos vamos a la otra parte, que es la metodología Scrum, otra metodología muy utilizada en la actualidad. Ya, ¿de dónde proviene esta palabra? ¿Por qué Scrum? Ya, viene de este juego que seguramente ustedes han debido escuchar hablar, ¿no? Este juego, pues no puedo acercar justamente ahora, pero miren, que es el rugby, ¿no? Rugby, ¿no? Que significa melee, es decir, esta figura que ustedes pueden ver acá, ¿no? Es una especie de juego que no es muy común acá, pero que en otros lados sí se utiliza bastante, cuyas bases principales se centra en que para poder trabajar dentro de este juego, por ejemplo, hay que estar organizados, la comunicación es importante, tiene que ser transparente, dice, hay que empujar en la misma dirección, eso como que son los principios sobre los cuales se basa este juego que ustedes ven acá, ¿ya? Empujar en la misma dirección y tener el mismo objetivo, ¿ya? Y estos también se convierten a su vez en los principios que nosotros manejamos para poder utilizar esta metodología, la metodología Scrum, ¿ya? Bien, ¿cómo trabaja esta metodología? Es bastante interesante la forma de trabajo del Scrum, porque miren, por acá tengo inicialmente los requisitos, ya estos requisitos, igual que en la metodología XP, van a estar establecidos a través de un conjunto de historias, las historias de usuario, que ambos manejan como forma de poder capturar requisitos. Luego esas historias se vacían a lo que se denomina pila de producto. Aquí tenemos esa pila. Y esas pilas luego se van a ir subdividiendo a través del uso de lo que se denomina pila de sprint. Acá tengo un conjunto de sprint. Y luego esos sprints son los que van a entrar en producción. ¿Ya? Entran acá y entran en producción según la prioridad que ellos puedan tener. ¿Para qué? Para que se dé un incremento en el proyecto. Es decir, esto entra en producción, esta parte de la pila, esta se subdivide acá y poco a poco se va a ir obteniendo en el proceso de desarrollo, ¿no? De implementación, podríamos decir, del sprint. Ya esto entra acá y sale acá ya esta parte totalmente funcional del ciclo de vida de trabajo con Scrum.
Luego entra esta siguiente parte, se hace lo mismo y acá ya tengo otro incremento, ¿no? Del sistema. Entonces acá, si bien utiliza historias de usuario, fuera de lo, en comparación con XP, por ejemplo, ambos utilizan historias de usuario, pero a diferencia de XP, acá se trabaja con otras pilas, pila de producto y pila de sprint, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces aquí se ve claramente, fíjense la pila de producto, ¿ya? La pila de sprint, que se va subdividiendo, lo que yo tenga acá, lo voy a dividir a su vez esto en tareas, que van a ser parte de la pila que voy a obtener acá, que es el sprint, y esto entra en producción. Y acá ya tengo el entregable. Entonces, progresivamente van ingresando estos elementos de la pila de producto en producción. Y poco a poco también se van a ir obteniendo. Eso quiere decir que también está, de acuerdo a la lógica que maneja, que ustedes pueden ver acá, está también basada en el ciclo de vida iterativo incremental, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos de la pila de producto entran en producción y luego acá tengo una parte totalmente lista para ser entregada al usuario. ¿Ya? Se termina esto que ha ingresado acá, sale acá y luego recién ya puede entrar el siguiente elemento de la pila. ¿Ya? De esa manera trabaja la metodología Scrum. Este es un ejemplo de cómo se vería una pila de producto. ¿Ya? Acá tenemos un sistema, ahorita vamos a ver esto de manera más clara cómo es esta parte, pero lo que quiero que vean acá es que se tiene también la pila de producto compuesta por un conjunto de historias de usuario, que son las que vamos a vaciar a la pila de producto. Si tengo 20 historias de usuario, voy a tener acá un total de 20 elementos dentro de la pila de producto, ¿ya? Que es la que voy a tener acá. Otro elemento que participa acá es la pila de sprint, y la pila de sprint lo que hace es agarrar un conjunto de historias de usuarios que tengo vaciadas o que tengo dentro de la pila de producto y obtenerlas acá, que son estas las que van a ir entrando en producción ya dentro del proceso de implementación del sprint y las pruebas respectivas. Este es un ejemplo también de pila de sprint. Vean, acá tengo qué es lo que se va a hacer, quién es el responsable, qué tiempo va a durar. Acá me dicen días, por ejemplo, los puntos estimados, ¿no? Y el estado, ¿no? Que una vez ya se termina este sprint, ya está en estado terminado. ¿Ya? ¿Cómo se entiende esto del uso de la metodología en términos un poquito más sencillos? Vean ustedes. Este es un caso práctico. ¿Cómo se trabaja? El usuario, que es el cliente, ya se va a reunir con el dueño del producto, ¿no? Él es el que va a tomar nota de qué es lo que el usuario quiere que yo le construya. Ya este rol del equipo de trabajo tiene que ver con el Scrum, ¿no? Dueño del producto en este caso, ¿no? Que es el que captura los requerimientos de usuario. ¿Ya? Entonces, esta es la primera comunicación. Toma lo que el usuario quiere, lo que el usuario necesita. Toma los requerimientos. ¿Quién? El dueño del producto. Luego, con esta información, este rol que ustedes ven que es parte del equipo de desarrollo de la metodología Scrum, el dueño del producto, va a agarrar y va a dividir el proyecto en historias y crea una pila de productos. Entonces, acá este rol dueño de producto es el que se encarga, de acuerdo a lo que el usuario le ha dicho, de crear el conjunto de historias. Y si él dice, bueno, para todo lo que me ha pedido son un total de 15 historias, las 15 las va a vaciar a una pila. Aquí está la pila de producto, ¿no? Esta pila ya inicialmente tiene el conjunto de historias de usuario y van a entrar en producción las historias que tengan mayor prioridad, las de prioridad alta, ¿ya? Se va a reordenar ese proceso. Aquí está la pila. Ya, él crea entonces la pila de producto. Luego, miren, más roles, ¿no? Luego, el dueño del producto, que es el que ha creado, que ha capturado los requerimientos del usuario, se contacta con el Scrum Manager, que viene a ser otro rol del equipo de trabajo de la metodología. Este Scrum Manager, ¿no? Debe crear los costes y asignar valores para la aplicación del sprint. Entonces, él trabaja con la pila de producto y él trabaja con la pila de sprint. Entonces, le pasa esta información al Scrum Manager. ¿Qué hace el Scrum Manager con esa información? ¿Ya? Se reúne con el equipo que tiene,
Aquí está el equipo de desarrollo, ¿no? Y crean los costes mediante una planificación. Es una herramienta, Scrum Poker, que ustedes ven acá, para hacer la planificación, ¿no? Y estimar costes principalmente, vean, ya de esas historias que han sido facilitadas por el dueño del producto, ¿no? Que le ha facilitado la información a él, ¿no? Entonces, vean, ellos hacen este trabajo, ¿no? Crean costes mediante este Scrum Poker de la pila de producto. Y ahí tenemos ya el detalle, el análisis de costo de cada historia que se encarga de trabajar por acá, ¿no? Este equipo que ustedes ven acá, ¿no? Conjuntamente el manager. Una vez tienen esto, la siguiente parte es el cliente lo que va a hacer es ordenar la pila de producto. Bueno, aquí hay una comunicación. El resultado este que ustedes ven acá se le pasa al cliente y el cliente lo va a priorizar. Aquí está lo que usted me ha pedido, estas son las historias. Ahora, ¿qué es lo que necesita que es con urgencia, se le puede decir, ¿no? ¿Qué es lo más urgente de hacer? Entonces, él va a ordenar, él va a decir, empiecen por acá y esto al último pueden hacerlo, ¿no? Se le pasa la pila de producto y él le da prioridad alta, media y baja. ¿Ya? Prioridad alta, menos prioridad, bueno, por acá arriba y por acá están los de alta prioridad. Entonces, ¿quién ordena la pila por prioridad? Es el cliente, ¿ya? Se le pasa esa información al cliente. Entonces, acá vemos que en esta metodología hay bastante participación, por si acaso, del cliente. Al inicio, él da los requisitos. Esos requisitos son pasados a historias de usuario, ¿no es cierto? Y pasan por este proceso. Nuevamente vuelven estas historias ya organizadas al cliente y él simplemente les da prioridad. Luego, el equipo, vean, comienza a trabajar con la historia que tiene prioridad, la prioridad en la pila, ¿no es cierto? Y de esta crea un sprint, que era lo que veíamos ya en la gráfica inicial. ¿Cuál es la historia que tiene mayor prioridad? Va a entrar en producción por acá. Ya se crea lo que se denomina pila de sprint acá. Vean acá, dice. Se crea un sprint, lo cual se divide en tareas pequeñas. Es decir, que esta historia que está entrando acá, que es la que tiene mayor prioridad, se va a subdividir a su vez acá, en tareas. ¿Ya? Una historia se divide en tareas, ¿ya? Más pequeñas. ¿Para qué? Para que se pueda obtener ya esta parte en el proceso de desarrollo, obtención del sistema. Por eso es que acá dice, ¿no? Luego el sprint se subdivide en tareas pequeñas y se asignan costes que después se envían al dueño del producto, que ya saben quién es, qué hace, ¿no? Y este se contacta con el cliente. ¿No? Entonces ahí está, entra en producción el sprint y ya tenemos el trabajo listo acá, ¿no? Una vez se hace eso, se realizan reuniones diarias, que eso es usual en una metodología como esta, como se trabaja con un equipo de desarrollo, las reuniones son diarias, ¿no? De no más de 5 a 15 minutos, donde se analiza lo que se hizo el día anterior y lo que se va a hacer en este día, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar eficiencia en el proceso de obtención del sistema que se requiere, ¿ya? El dueño del producto entrega el primer sprint. Como este sprint tenía mayor prioridad, una vez ya se tiene terminado, se lo entrega al cliente. ¿Para qué? Para que el cliente evalúe, ¿ya? Nuevamente la pila de productos antes de comenzar otro sprint. ¿Ya? Entonces, ya ordenó al principio la pila, pero termino el primer proceso, el primer sprint en todo caso, se lo entrego al cliente para que él ya lo esté utilizando. Quiere decir que esta historia ya está totalmente desarrollada, ya es una parte del sistema que va a entrar ya en explotación, podríamos decir, para el cliente. Y luego las restantes que tenemos en la pila de producto van a ser reordenadas, es lo que dice por el cliente. Por ahí cambia su prioridad y decide, por eso recuerda que les dije, los requisitos cambian. Si los requisitos constantemente cambian, ya necesitan utilizar una metodología ágil, no una metodología tradicional. Acá el cliente puede cambiar de opinión. Al principio dijo, esto era más prioritario para mí, pero ahora resulta que no, quiero que ahora esta la pongan al principio. Esta entre ahora en producción. Esta tiene mayor prioridad. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante, si eso sucede,
constantemente, no se desarrolle o no trabajen con una metodología tradicional, sino con una ágil, porque puede pasar esto, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos el formato de trabajo de esta metodología, ¿ya? Entonces, conocimientos acá, historias de usuario, tareas también entran, pila de producto, pila de sprint. ¿Cómo lo vemos eso ya en un proyecto? Vamos a ver acá. Esta es una tesis, no sé si la están viendo, ¿sí? Con Scrum. Vamos a ver a qué está orientada. Una aplicación de Scrum al desarrollo del sistema para calificación y asignación de montos y plazos de crédito. Miren. Vamos a ver acá un poquito su estructura para que vean claramente reflejada ahí la metodología. Planificación, diseño, implementación y pruebas. Lo mismo que XP tiene la metodología Scrum. ¿Ya? Veamos acá las etapas. Aquí está prueba. Ahí está, miren, planificación. ¿Sí? Diseño no está claramente establecido acá, pero acá vemos implementación y por acá vemos la etapa de pruebas. Eso lo vamos a ir a ver directamente al trabajo. Vamos a ver la etapa de planificación. Aquí está. Lo que es inicial, por acá son las historias, ¿no? Y este es el formato que se está utilizando acá para las historias de usuario. Vean, historias de usuario. Luego del proceso de recopilación de información, ¿no? Que es el proceso de aplicación de sus entrevistas, sus encuestas, según lo que consideren necesario para relevar la información necesaria, ¿no? Puede ser una entrevista, por ejemplo, al cliente. Bien, con esa información, aquí está el formato para una historia de usuario, que es lo que presenta el trabajo. Y acá están las historias. Miren, historia 1, 2, ahí está, todos los requerimientos plasmados en historias. Vamos a ver cuántas son. Historia 10, historia 11, 12, 14. Está la historia 15. 16 historias, miren. Son los requisitos funcionales establecidos aquí. Por ejemplo, este es un requisito funcional para esta historia. Modificación de información de la compañía. Dice, miren, historia de usuario. ¿Ya? Acá tenemos lo que mirábamos en lo que es el ciclo de vida. Este es el ciclo de vida que veíamos ahí en la presentación. Vean, tal cual, ¿no? Veíamos por acá, ¿no? ¿Qué es lo que se va a seguir de acuerdo a la metodología Scrum? ¿Ya? Ahí está la planificación de sprints. Vamos a ir a verlo acá. Vamos a ver qué formato se utiliza para lo que son los sprints. Primero la pila de producto, miren, formato. Y aquí está justamente la que veíamos en la presentación. Esas 16 historias que hemos visto se han vaciado a la pila de producto. Desde la primera, si ustedes corroboran, la historia 1 tenía que ser autenticación de usuarios en el sistema, ¿no? Y la 16, modificación de la información de la compañía, dice, tal cual veíamos, ¿no es cierto? 16 historias que se han vaciado a lo que se denomina pila de producto. Aquí está la pila de producto. Ahora, una vez se tiene la pila de producto, hay que hacer la planificación de los sprints. Y aquí tengo el formato y aquí tengo un sprint completo. Ahí está el sprint 1. Aquí está, miren. Primer sprint. Y tengo un conjunto de elementos que son considerados como parte de este sprint. Autenticación de usuarios, creación y modificación de documentos, creación y modificación de clientes, verificación de documentos. Ahí está el responsable, qué tiempo va a durar cada uno de estos, la ejecución de cada uno de estos y su estado. Entonces, ¿qué hago? Divido la pila de producto en un conjunto de sprints. ¿Cuántos sprints voy a tener? Va a depender de la magnitud de las historias que tenga dentro de la pila de producto. Aquí está un segundo sprint y lo mismo, vamos a tener ahí su pila, ¿no? Del sprint 2. Vean ahí con 2 tareas, ¿no? Sprint 3, vean, tareas y sprint 4, ¿no? Y las tareas asignadas para ese sprint.
Sprint 5, lo mismo. No sé cuántos serán. Y listo, son 5 sprints. Eso quiere decir que van a ser más o menos 5 iteraciones si lo comparamos con XP. Solamente que acá se trabaja con sprints. Aquí está el resumen de los sprints y el análisis de costo que se hace por parte del equipo de desarrollo, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Tal cual hemos visto en la presentación. Y el tiempo que va a durar llevarlos a cabo estos sprints en este orden. ¿Ya? Bien. Una vez se tiene la planificación de sprint, ya se pasa a etapa de diseño. Miren, prototipos. Ahí están prototipos. Similar a lo que veíamos en XP, por acá yo voy construyendo un conjunto de prototipos por cada sprint que se tenga. Ahí están los prototipos. Terminan de documentar los prototipos. Ahí está la base de datos, que es importante acá, del sistema. Y vamos a etapa de implementación. ¿Ya? Implementación de sprints. Son 5 sprints que tienen que entrar en producción. Vamos a ver cómo se implementan. Vean. Aquí está el entregable 1, que es lo que se tiene, el modelo físico y la base de datos, el código que les decía y su interfaz con la metodología, ¿no? Modelo físico, la base de datos, el código, no todo el código se pone acá, sino lo esencial de lo que se hace en esta parte que tiene que ver con autenticación de usuarios, por ejemplo. De autenticación de usuarios, que es el entregable acá, por ejemplo, ¿qué tablas voy a utilizar? Esas tablas que utilice, así sea una, la coloco aquí una sola. Si son 2, las coloco las 2. Si son 3, esto va a ir creciendo según lo que maneje acá de la base de datos para esta parte del sistema. En este caso, autenticación maneja estas 2 tablas, perfecto. El código esencial y la interfaz para ese proceso. ¿Se dan cuenta? Sigue por acá el segundo entregable, ahí está el modelo físico, en este caso son 4 tablas que se utilizan, el código, lo esencial, y la interfaz. Creación y modificación de documentos requeridos. Tal cual tenemos ahí, ¿no? En los sprints. ¿Ya? Lo mismo, esto se sigue hasta terminar todo el trabajo. Esto es etapa de implementación o codificación, si ustedes quieren. ¿Ya? Misma lógica. Modelo físico, código, interfaz. Con la metodología, ¿no? Modelo físico, código, interfaz. Hasta terminar todo el trabajo documentado acá, con cada sprint. Y finalmente voy a tener la etapa de pruebas. Esto es implementación. Vean, en este caso, entregable, reportes, productividad del empleado. Es una sola tabla, modelo físico de la base de datos, su código respectivo y su interfaz. Lo mismo acá. Vamos a pasarlo rápido esto para ver las pruebas. Aquí está. Pruebas. Aquí tiene pruebas de autenticación de usuario. Vean. Las variables que se espera que se obtuvo, ¿no? Pruebas de creación y modificación de documentos. Están las pruebas funcionales. Todas las pruebas documentadas. Acá también se ha utilizado pruebas de integración. Vamos a verlas aquí. Ahí está, integración. Las pruebas de integración de los sprints que han ido saliendo, ¿no? Sprint 1 con sprint 2, miren. Y aquí está la prueba, la integración que se hace, la descripción que se espera y que se obtuvo del sistema. Y son un conjunto de tablas que nos van a permitir, en todo caso, aplicar estas pruebas para ver si hay comunicación entre estas partes que están saliendo totalmente funcionales del sistema, ¿no? Integración sprint 2 y sprint 3, miren. Y su documentación respectiva. El 3 con el 4, su documentación, y el 4 con el 5, ¿no? Y ahí está la etapa de pruebas documentada. Ya, esto ya es otra cosa, ¿no? Hasta aquí sería, vean la documentación del sistema mediante el uso de la metodología Scrum. Entonces, ustedes ven en esencia, en etapa de planificación, historias, planificación, bueno, la pila de producto, planificación de sprints, pasamos al diseño de prototipos, su base de datos, que es importante en la parte de diseño que ustedes la establezcan, por lo menos su diagrama entidad relación,
en etapa de implementación, necesitamos el modelo físico de la base de datos, necesitamos el código y necesitamos bueno, en este caso la interfaz para cada iteración que estemos dando, o sea, para cada sprint en todo caso. En ese sentido se va trabajando con lo que es la metodología. Y finalmente las pruebas, ¿no? Que según las pruebas que ustedes consideren, las van a tener que documentar. ¿Ya? Y este es un ejemplo nada más de cómo se va trabajando también con lo que es la metodología Scrum. Esta metodología también es una de las más utilizadas. XP se utiliza también, solamente que ahí nuevamente para utilizar XP necesitamos un equipo de desarrollo, se trabaja con programación por pares, hemos dicho, ¿no? Son parejas de programadores que tienen que verse en la parte de las historias que se van a ir implementando. En el caso de Scrum, no, esto se puede ir trabajando. Se trabaja también, como han visto, con un equipo de desarrollo. Cada uno tiene su responsabilidad, pero también en algún momento, si yo tengo que hacer un trabajo solo, puedo hacerlo, ¿no? Utilizando la metodología, simplemente tomando en cuenta que voy a realizar un multirol. En algún momento voy a ser el dueño del producto, ¿no? Luego voy a ser el Scrum Manager, ¿no? El equipo, en este caso, que simplemente va a ser una sola persona con múltiples roles nada más, ¿no? Para poder implementar la metodología. Ya lo mismo pasa con el RUP. El RUP también trabaja con diferentes roles, ¿ya? Y ustedes tienen que saber qué roles tiene, qué persona, en qué momento va a ir ejecutando cierto tipo de rol, ¿ya? De esa manera, entonces, hemos visto brevemente cómo funcionan estas dos metodologías, ¿ya? Y cómo se va documentando un sistema utilizando ambas. Vean que en realidad el proceso no es complejo, por eso les decía que no genera mucha documentación, o sea, no requieren mucho que nosotros modelemos, a no ser la base de datos que es importante, inicialmente su modelo relacional, luego su modelo físico, que es importante mostrar en la documentación, y por lo demás no se exige que implementen el uso de lo que es el lenguaje de modelado unificado, aunque conviene en muchos casos utilizar UML para poder, nuevamente, como les decía anteriormente, poder ver algunas facetas del sistema, ¿no? Ver los requerimientos, ver las clases que se manejan, ver las actividades inclusive, cómo se va a ir manipulando el sistema, etcétera. Entonces voy a necesitar en algún momento valerme de algunos diagramas de UML para poder mostrar las características del sistema. No se olviden que UML lo que hace es permitirme también documentar un sistema, ¿no? Entre sus características. Entonces, por eso también se puede utilizar en estas metodologías, ¿ya? Se puede hacer su inclusión tal cual veíamos en algunos ejemplos, ¿no? De UML conjuntamente, ya sea XP o también Scrum. No sé si hay alguna duda o consulta hasta aquí, ¿no? Hasta aquí estaríamos cerrando en realidad nuestro avance, ¿sí? Completo. Estas metodologías, la que no hemos visto es UE, ya, porque UE la van a ver ustedes en análisis 2. En análisis 2, si me han propuesto en su proyecto, por ejemplo, desarrollar un sistema web, ya utilizando la tecnología web, pues en análisis 2 van a mostrarles otros modelos, fuera de los que ya hemos visto, que me van a permitir modelar la parte web. ¿Ya? Y está el modelo conceptual, el modelo navegacional, que lo van a ir viendo también en análisis 2. Pero acá simplemente estamos, como habíamos mencionado al inicio, viendo lo que es el RUB, lo que es XP y lo que es Scrum. Y con eso estaríamos cerrando nuestro avance. No sé si tienen alguna duda o consulta sobre esta parte. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer, realizar? ¿Qué metodología les parece más fácil?
La de ágiles, ciencia. Muy bien, Mario, ¿no? Es más fácil manejar metodologías ágiles, nuevamente porque, como han podido ver, son flexibles, podríamos decir, ¿no? Pueden surgir modificaciones durante el avance del proyecto y bueno, se puede nomás atender porque se va dividiendo en pequeñas partes. Entonces, si yo ya entro en producción una pequeña parte del sistema, entonces fácilmente puedo ir haciendo ajustes, ¿no? Si es que hay modificaciones. Se puede desarrollar para proyectos cuyos requisitos cambien constantemente, desarrollar el sistema con estas metodologías. Y bien, son las más comunes. Muchos en la carrera, por ejemplo, tienden a utilizar lo que es metodologías ágiles para documentar sus sistemas, aunque otros prefieren las metodologías tradicionales. En la elección ya depende de ustedes. Teníamos que ver al inicio, Ruth, porque si ustedes van a ir viendo la documentación de muchos sistemas, necesitan entender. No se olviden que luego van a hacer ustedes mantenimiento, ¿no es cierto? Y para hacer mantenimiento necesito saber cómo lo han elaborado este sistema. Voy a recurrir a la documentación. Y si la documentación me habla de RUC, por ejemplo, ¿sí? Yo necesito tener conocimiento de en qué consiste, cuáles etapas tiene, cómo se ha ido obteniendo el sistema. Voy a tener esa claridad si conozco la metodología, ¿no? Entonces, si no se conoce, muy difícilmente voy a poder entender cómo se ha diseñado, cómo se ha analizado, diseñado, implementado el sistema. ¿Ya? Mientras que si conozco la metodología va a ser más fácil luego hacer mantenimiento. ¿Ya? Bien, ok. Entonces, de esa manera, nuevamente se trabaja con estas metodologías. Como han visto, no son complejas de manejarlas. Basta que tenga el formato de la historia y con eso empiece ya a plasmar lo que he recibido, la información que he recibido de parte de los usuarios, a través de una entrevista, a través de una encuesta, a través de la observación misma también puedo ir obteniendo un conjunto de historias de usuario. Ya luego dividirla por iteraciones con XP o por pila y pilas de Spring, pila de producto y Spring, resulta un trabajo sencillo, no es complejo por si acaso. ¿Ya? Entonces la elección nuevamente ya depende de ustedes. Bien, no sé si hay más dudas, consultas para terminar o cerrar esta parte final de nuestro avance. Tengo una pregunta por acá. Me dice, la entrega del proyecto estaba para hoy, ¿no es cierto? Sí. Me imagino que sí han cumplido, ¿no es cierto? Hasta hoy día era. ¿O tienen han tenido algún inconveniente? Lice, disculpe, ¿no? ¿Será que puede ser para esta noche? Es que nos falta hacer algunos detalles, ¿no? Algunas cosas. Ya. A ver, el examen final es el jueves, ¿no es cierto? Hasta el jueves les voy a dar para entregar su informe final. Voy a habilitar el sistema hasta el jueves. El examen es a las 16, ¿no? Es a las 4:15. Entonces, hasta 4:15 van a poder subir sus informes antes del examen, porque yo necesito saber, nuevamente, es un parámetro de habilitación, ¿recuerdan? El informe final. Fuera de eso, hay otros parámetros. La primera clase habíamos hablado de que tenían que tener el 51% de prácticas presentadas. Prácticas e informes, eso lo suman. Si dimos 10 en total prácticas e informes, tendrían que tener 6 presentados, ¿no? Tendrían que tener mínimamente 40 puntos, ¿no? Entre prácticas e informes presentados para habilitarse también el examen final. ¿Qué más? Y tenían que haber dado los 2 parciales, por lo menos, y su informe final, ¿no? Era otro requisito de habilitación. Persona que no tenga informe final, no está habilitado el examen final. Entonces yo con esa información para revisar sus exámenes finales, voy a ver quiénes han entregado. Quien no entregó, no voy a revisar su examen, ¿ya? No reviso exámenes finales de las personas que no han entregado su informe, porque directamente estarían inhabilitadas. Por eso era mejor antes presentar, pero si les falta tiempo, les voy a dar hasta el jueves, ya antes del examen para presentar. Van a tener ese tiempo más. ¿Está bien? Sí, ingeniera. Está ¿Ya? bien. ¿Alguna otra Sí, duda? sí, está bien. ¿Alguna otra duda, consulta al respecto? Bien. Lice, ¿el examen final os va a dar más tiempo para el examen?
Van a tener 2 horas para el examen final. ¿Ya? Bien, a ver. Bien, con esto cerramos nuestro avance. Hemos completado el 100% del avance. Pero me preocupa mucho sus exámenes, así que vamos a cerrar. Tenemos tiempito todavía. ¿Ya han visto sus notas? Ya están en plataforma sus notas, por si acaso. En la Sí, plataforma virtual, me falta subir al sistema, el tercer parcial. Pero realmente me preocupa. Si siguen así, van a repetir la mayoría de la materia. ¿Ya? Miren, el examen, les voy a mostrar la solución para que se preparen mejor para el examen final. ¿Ya? Vean que era un solo proceso, les dije, es un solo proceso. No necesitan, no les estoy pidiendo diagrama inicial, identificación de actores, los primeros pasos, no, directamente al diagrama, les expliqué eso antes del examen. Y este era el proceso, el proceso tenía que ver con lo que es la gestión de pedido de libros, ¿no es cierto? Ahí estaba centrado el proceso. Un único proceso era. ¿Cómo era ese proceso de pedidos? Entonces, algunos se han complicado mucho haciéndome, si aquí yo les pedía diagrama de casos de uso, solo tenían que haberme hecho un solo diagrama. Otros han agarrado y me han hecho el diagrama inicial, me han puesto ahí un montón de procesos sin necesidad, solo les pedí diagrama de casos de uso. Es diferente el diagrama inicial en comparación con el diagrama de casos de uso. ¿Ya? Entonces, el diagrama de casos de uso tiene relaciones de inclusión, extensión, generalización, ¿no es cierto? El diagrama inicial no. Entonces, acá, si les hubiese dicho diagrama inicial de casos de uso, ahí sí me ponen frontera y los casos de uso respectivos. Pero acá era un solo proceso. ¿Ya? El otro modelo que les pedí es el modelo del dominio y finalmente el diagrama de actividades. Yo pensé que el diagrama de actividades me iban a hacer todos porque es el más fácil, pero contrariamente no hicieron todos, hicieron unos cuantos. Ahora, vean cuál era la solución. He visto barbaridades que me han hecho en su examen tercer parcial. Ya no están manejando bien la notación y ese es el problema. ¿Ya? Para el diagrama de casos de uso era un diagrama sencillito, valía 30 puntos. Miren, primer diagrama. Este era el diagrama. Nada más. 4 procesos. El proceso base era este, que tenía que ver acá, ya les dije, con gestión de pedidos de libros. Y acá lo he llamado yo gestionar pedidos. Y este proceso lo he dividido en 3 subprocesos, tal cual hemos hecho en clases. 1, 2, 3, el amarillo es uno, el celeste es otro y este verde es otro proceso. El primer proceso, aquí está, recepcionar pedido, enviar pedido, facturar pedido. Así lo he llamado yo. ¿Ya? Vean, acá es una inclusión, porque para gestionar pedidos se necesita el pedido, ¿no es cierto? Entonces hay que recepcionar el pedido que hace el cliente. Él participa acá y esto es obligatorio. El ejercicio decía que eran 2 tipos de clientes. Muy pocos lograron esto. Cliente, un tipo de cliente particular y uno corporativo, decía. Ahí están los 2. Y eran 3 actores, el vendedor, el encargado y el bodeguero. Me han puesto como actores también se me fue, los departamentos, ¿no? El departamento de, aquí está, bodega, ¿no? Bodega me han puesto otro, no sé qué otros actores vi ahí, innecesariamente, porque también hemos manejado ejercicios con departamentos y en ningún momento hemos puesto ahí departamento comercial como actor. ¿Por qué? Porque estaba el actor respectivo, acá. No, en la bodega dice el bodeguero, que es el que atiende, ¿no? En facturación hay un encargado, dice, aquí está el encargado. Este era el actor, ¿sí? Entonces, por acá está el vendedor. No había donde nos perdamos. Aquí. Entonces, miren qué sencillo el diagrama y excepción de 2 personas que hicieron bien. Ya los demás se complicaron, me dicen,
He visto diagramas con creo que 20 casos de uso y yo no sé de dónde se han sacado tantos casos de uso cuando se les ha enseñado siempre que un caso de uso es un conjunto de pasos, un conjunto de actividades. Un caso de uso nunca es un paso, no es un proceso, no es eh, un proceso de cálculo, hemos dicho, ¿no? No puedo poner ahí una acción como caso de uso. Generalmente estos son parte de otros procesos mayores, hemos dicho, casos de uso más grandes. Entonces, fácilmente ahí están los tres. Miren, acá está la recepción, acá está la facturación y acá está el envío. Tres procesos que están con extensiones. ¿Por qué? Porque hay consideraciones que hay que hacer ahí. No siempre se factura, no siempre se envía. Hay algunas cosas que tienen que ver acá que hacen que sea opcional. ¿No? Si hay verificación correcta, por ejemplo, que no tiene facturas pendientes, perfecto, procedemos a enviar el stock, ¿no es cierto? Por acá, por ejemplo, es opcional también. ¿Por qué? Porque acá dice en la parte del envío que no siempre se tiene el stock suficiente, ¿no? Y si no se tiene ese rato, no se va a enviar, va a tener que esperar, dice el cliente, ¿no? Entonces, por ahí vean que hay, y si debe, no se le envía también, ¿ya? Ahí estaba el diagrama, esto valía 30 puntos. Aquí está la consideración de los puntos, así les he considerado. 4 por caso de uso, total 16, 4 por 4, 16. 2 por relación, ahí tienen las relaciones, y 0,5 por actor, 0,5. 1, 2, 3 puntos. Ahí está, ¿no? Que completan los 30 puntos que tenemos acá. ¿Ya? Luego, en este diagrama que igual se complicaron mucho, este es el segundo, lo voy a mostrar. Ahí está. Eran 18 entidades en total, por 2 puntos, por uno, ¿no? Un punto por entidad, total 18, 2 por generalización. Aquí hay 2, aquí hay 3 y aquí hay una más, ¿no? Eso tenía su puntaje. Composición y agregación, igual a 2 puntos cada una. Y si suman todo esto, van a tener los 40 puntos del modelo. Bien, entonces miren, por acá tenemos en esencia el proceso reflejado con los objetos que se manejan. Uno es la orden de pedido. Parte de la orden es el libro. Un libro está contenido un stock, ¿no? Esto era composición necesariamente, porque se crean los stocks siempre con una cantidad determinada de libros, ¿no? Luego, una orden de pedido genera un pedido genera un envío lo realiza un bodeguero, y un bodeguero recibe muchos mensajes de envío de pedido, ¿no? Por acá el pedido produce una factura, y un tipo de factura es la factura pendiente, ¿no? Que está pendiente de pago, podríamos decir. ¿Ya? El pedido produce uno o muchos mensajes, dependiendo de qué mensajes sean, porque había mensajes para factura pendiente, para confección y mensajes para envío de pedidos también. 3 tipos de mensajes. Para envío era el bodeguero, para factura pendiente era el vendedor, ¿no es cierto? Que tenía que comunicarle, miren, recibe este vendedor este mensaje y él informa al cliente, que es lo que dice el ejercicio. Ahí están los 2 tipos de cliente. El cliente corporativo tenía un descuento, ¿no es cierto? Especial. Por eso es que acá dice, un pedido tiene de 0 a 1 descuento. Puede ser que no tenga descuento, ¿no es cierto? Pero por acá tenemos el corporativo relacionado con el descuento. Si lo ponían por acá a cliente o a particular, ya estaba mal. Siempre por acá tenemos el pedido y el descuento respectivo. ¿Ya? Que puede o no darse nuevamente. Y creo que eso era lo principal. Ahí están todas las entidades. ¿Sí? Las 18 entidades. Mensaje, encargado, y ya, si vemos esta lógica, ya podemos entender que aquí se tiene que reflejar lo que decía el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿dónde ha habido mayores errores? He visto entidades como casos de uso. No sé por qué siguen confundiendo un caso de uso con una entidad. No es lo mismo. La notación es diferente inclusive. He visto asociaciones por acá sin nombre de asociación y sin multiplicidad o cardinalidad.
¿Cómo les voy a considerar si no sé cómo están relacionando? ¿Ya? Entonces, ahí están las asociaciones. 0,5 por asociación era. Es decir, que 2 complementaban un punto. De esa manera se ha ido obteniendo la nota que ustedes tienen ahora reflejada. Y miren, este era el diagrama que valía más puntaje, ¿no? 40 puntos. Que solo refleja lo que vemos en el ejercicio ahí. Tal cual lo estamos revisando ahora, ¿no? Entonces, la orden de pedido genera un pedido tiene un descuento, el pedido genera un envío, produce una factura, un tipo especial de factura es la pendiente, el pedido produce un mensaje, cualquiera de estos tres, todo depende de a qué esté orientado, ¿no? Y el encargado el encargado envía estos mensajes, ¿no es cierto? Tal cual dice el ejercicio. Bueno, creo que eso es la parte 2. Y acá está la parte 3. El cliente realiza orden, esto ya esto va en orden, hemos dicho. Miren, eran 16 actividades, una por actividad, 3 por decisión, son 3 decisiones las principales. La barra que era importante y necesaria, no era opcional por si acaso, vale 3 puntos, y lo demás, la estructura, 2 puntos. O sea que me hayan manejado bien los carriles y demás, ¿ya? Vean, el cliente realiza una orden, el vendedor recibe, envía la orden, el encargado recibe la orden de pedido, verifica tipo de cliente. Si es cliente corporativo hay que realizar descuento, dice. Continúa. Si tiene facturas pendientes, hay que enviar un mensaje de factura pendiente al vendedor. Decía, el vendedor le tiene que informar al cliente. Y ahí termina el proceso. Si hay facturas pendientes, si no hay en todo caso, ¿no? Si no hay, enviar mensaje para preparar el pedido. Y eso se va acá a la otra parte, ¿no? En esta parte el bodeguero lo que hace es verificar stock. Si hay stock suficiente, va a enviar los libros. Si no hay, dice que hay que informar el retraso y solicitar confección de copias. Por eso era importante la barra, ¿no? Hace esas dos cosas si no hay stock suficiente. Hay que informar el retraso al cliente y también hay que solicitar la confección de las copias faltantes. Y eso es todo. Viene por acá y acá termina el proceso. Y ahí está el diagrama de actividades completa. Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta. ¿Será que nos puede facilitar para poder estudiar para el jueves? La resolución, sí, les puedo facilitar, no hay problema. Porfa, Liz, al grupo nos puede enviar. Claro. Bien. ¿Hay alguna duda, algo que quisieran aclarar acá o algo que tal vez no entendieron bien y quieran que les pueda explicar? También están a tiempo todavía. El examen final es importante. Son 30 puntos que se van a jugar ahí. 30 puntos se están jugando con sus informes, con sus prácticas y con su informe final. Su informe final vale 10 puntos, ¿no? O 20, no me acuerdo. Voy a revisar. Entonces, todavía hay posibilidades de que me puedan aprobar, pero lo importante es estudiar, chicos. No, aquí nuevamente no me van a aprobar, les dije, si no conocen, si no saben manejar bien esto. Esto es importante, es primordial, es necesario, porque esto se maneja constantemente para ir documentando un sistema. Lo han visto que no siempre, a veces el tribunal, por si acaso, pueden decir ustedes, no, yo voy a utilizar XP, así me olvido, ¿para qué voy a aprender esto? Pero a veces hemos visto muchos casos en los cuales el tribunal les dice, incluye UML, necesito ver cómo me va a manejar el sistema, cómo va a manejar interfaces, cómo son sus clases internamente. Les piden, y si no saben manejar esto, ¿cómo van a hacer? ¿No? Entonces, este conocimiento es importante. Van a poder entender la documentación de cualquier tipo de sistema si ustedes saben manejar estos diagramas. Cualquier tipo de sistema va a hacer uso de UML, constantemente van haciendo usos para poder documentar los sistemas, ¿no? Porque es una funcionalidad del lenguaje de modelado unificado y lo que estamos viendo acá es UML, obviamente incluido en una metodología, ¿no? Pero la lógica que estamos viendo acá de uso de cada elemento, la notación es la misma para lo que sigue después para documentar un sistema. Entonces, muchos errores me han cometido. Ya hay, les decía, barbaridades con la notación. Por acá he visto inclusiones entre un actor y un caso de uso, extensiones.
Muchos errores que les había aclarado, que les había hecho hacer ejercicio también para que identifiquen qué errores hay, pero aún así no han podido manejar bien la notación. ¿Ya? Entonces, la notación es importante, sepan cómo usar, cuándo usar, en qué momento hacerlo para no cometer errores. Lo mismo con este otro tipo de diagrama, que es importante también el modelo del dominio, porque esto es lo que se va a transformar más adelante en diagrama de clases. Estas son clases, ¿ya? Que esto se va a ir refinando en la etapa siguiente, que es el modelado del sistema. Van a tomar esto como base para modelar su sistema, van a refinar este diagrama, ¿no? Pero lo tienen que saber manejar, tienen que saber cuándo utilizar una agregación, una composición, una asociación, los elementos de la asociación. La asociación nunca está vacía, les digo, siempre va con nombre de asociación y con multiplicidad, ¿ya? Entonces tomen en cuenta eso. Y este que es el más fácil nuevamente y no han podido hacer muchos, ¿no? No es un proceso complejo, es muy similar a lo que ya conocían, por eso les decía que era más fácil para ustedes incrementar. Miren, no he tomado en cuenta entidades para no complicar por acá la nota. Si yo ponía acá objetos más, esto se reducía, porque participan objetos también acá. Simplemente he puesto actividades y las relaciones, ¿no? Entre cada actividad. Y eso es lo único que he valorado. Si yo incremento acá entidades, esta nota se va a ir dividiendo. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta eso. El examen demuestra ustedes el conocimiento acá. ¿Ya? Y es individual, ya les dije, ¿no? Aunque he notado ciertas relaciones en algunos diagramas, pero estaban mal, ni para qué, ya les voy a ir anulando, decía yo. Esto han debido copiar. Tengo, por ejemplo, algunas observaciones, pero igual no tenía más de 20 puntos en sus exámenes. Entonces, cuiden, ojo, que yo me doy cuenta cuando van copiando, de quién han copiado y demás. Trabajen solos, ¿ya? Y estudien para este examen final. En el examen final, lo propio, similar al tercer parcial, voy a poner, nuevamente les estoy recalcando para que se preparen un solo proceso, no me hagan diagramas iniciales, nada, porque eso lleva tiempo. Algunos se han centrado solo en esta parte, han visto que vale 30 puntos. O sea, en esta parte me han hecho identificación de procesos, identificación de actores, me han hecho diagrama inicial y diagramas de casos de uso por cada proceso que han identificado. No sé de dónde han sacado o por acá más pasos porque no da para separar en más procesos. Ya, porque les dije acá lo que se ve se anota, tal cual está acá, dividan. Si es un solo paso el que quieren poner como caso de uso, ya está mal, tiene que ser un conjunto de pasos. Por eso es esta ayuda, ¿no? De poder trabajar con colores para no confundirse mucho, identificar mejor los procesos. ¿Ya? Y de ahí salen los procesos. ¿Está claro? Tomen en cuenta eso, ¿ya? Y mejoren su nota. Para el examen final. Son 30 puntos nuevamente que están en juego acá. Y por si acaso, si bien hay una posibilidad todavía de aprobar en el segundo turno, el segundo turno es 100% práctico y yo les digo, modelen el negocio. Agarro un proceso, ni siquiera un proceso, ¿no? Un ejercicio como el que hemos hecho en el ejercicio de práctica de la agencia bancaria, esa es una pregunta de examen, les decía, ¿no? Agarro así, les digo, modelen el negocio. No les digo qué van a hacer primero, qué después, les digo, modelen. Y según lo que me hagan, valor, ¿no? Y es 100% práctico el examen en segundo turno. No hay teoría, no hay nada. Acá en el examen, examen final va a haber teoría, ¿ya? Entonces es 70-30, de que la parte más práctica se ha dado a la parte final del avance que hemos tenido. Pero va a haber 30% de teoría y 70% va a valer estos 3 diagramas que nuevamente les voy a pedir. Diagrama de casos de uso, modelo del dominio, diagrama de actividades. ¿Ya? Van a tener 2 horas para resolver el examen, esta vez para el examen final, que es el máximo del tiempo que les puedo dar. ¿Está bien? ¿Alguna duda o consulta para finalizar? Inge, sobre el informe final, no tenía claro la fecha, no sé si no me fijé bien. Allá, el informe final está para hoy
día tenían que haber presentado, ¿ya? Pero les estoy ampliando hasta el día del examen final. En el día del examen final, ingresen antes del examen y suban su archivo. Ya voy a poner una actividad en la plataforma virtual. Para los de Potosí, para los de Tupiza, en Classroom voy a poner también una actividad para que suban su informe final. Bueno, ¿Ya? gracias, Inge. Los tienen hasta el jueves, hasta las 4:15. A esa hora se va a cerrar ambas plataformas. Ahí ya deberían tener subido su archivo para que yo ya esté también revisando y ver quiénes se habilitan. Persona que no tenga informe final no está habilitada al examen final. No voy a revisar examen final, eso quiere decir. ¿Ya? Bien. Inge, Entonces terminamos. Si es que no hay dudas, consultas más que quieran hacer al respecto. Bien, entonces nuevamente estudien, practiquen. Creo que tienen todavía clase de auxiliatura, ¿no? Pues aprovechen de seguir practicando esta parte. Y nuevamente les recalco, 70-30 examen final, 70% práctico, 30% teórico. El avance es del 100% del avance que hemos tenido. ¿Ya? Entra todo el avance. ¿Ok? Bien, con eso nos vemos entonces el día jueves en plataforma. Nuevamente, cualquier duda, consulta, pueden hacerla igual, pueden escribirme. Si alguien quiere que les devuelva su examen para ver cómo les he calificado, a la mayoría por si acaso, ya porque por no poner 0 les he puesto nota, ya porque me han hecho muy mal uso de la anotación. Ya igual tengo el archivo con todos sus exámenes revisados y el puntaje que se les ha dado global por cada diagrama, ¿ya? Me escriben si quieren que les devuelva, igual les voy a devolver, ahí van a ver cómo se les ha dividido la nota. Pero ya creo que con esto que ustedes tienen acá, que les voy a pasar el archivo de resolución, ya creo que van a poder ver por qué tienen esa nota que tienen, ¿ya? Bien. Ok, creo que eso sería todo, chicos. Espero que les vaya bien realmente el día jueves. Espero tener buenos resultados en el examen final. Estudien nuevamente, solo estudiando van a poder aprobar este examen, ¿ya? Y con eso, nuevamente, espero que puedan mejorar sus notas en el examen tercer parcial. Lo mismo, espero que le hayan dedicado nomás a sus informes el tiempo necesario con todo lo que se les ha pedido, porque también ahí se juega un puntaje importante, ¿ya? De su informe final, que es el que yo voy a revisar. Por lo demás, el otro puntaje ya deben saber su nota, ¿no es cierto? Ya deben saber cuánto tienen, porque el auxiliar seguramente ya les ha informado, ¿no? ¿Qué notas tienen sobre el otro puntaje destinado a informes y prácticas? ¿Ya? Entonces restaría simplemente el informe final y el examen final para saber su nota final. ¿Ya? Bien, con eso entonces, vean los que no están habilitados, no van a poder dar el examen final. Eso el auxiliar me va a dar también, ya me va a pasar el informe y con ese informe voy a poner restricciones al examen. ¿Ya? Persona que no está habilitada no va a poder ingresar. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces, nos vemos el día jueves. Que tengan buenas noches, chicos. Hasta luego, Petros. hasta luego, Que les Inge. vaya bien. Estudien, Hasta luego, y Hasta cualquier luego, Linda. Inge. escriben. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.